A continuación tendremos la conferencia de Eric Peterson. Eric es el presidente de la Junta Directiva de Hacienda La Esmeralda, empresa familiar productora de café y leche en Boquete, en la zona occidental de Panamá. Su experiencia profesional incluye haber sido el socio director para Latinoamérica de la gestora de fondos de capital privado Aureos Capital, con oficinas en México, Costa Rica, Colombia y Perú. Eric creció en Panamá y reside hoy en San José, Costa Rica. Demos un fuerte aplauso a nuestro conferencista de esta tarde, el señor Eric Peterson. ¿Cómo es? ¿Es esta? Verde, sí. Ok, gracias. Buenas tardes. Les prometo que voy a ser bastante breve. Mi presentación no es muy larga. Esta mañana estábamos hablando y Ría me hizo la pregunta de si no me preocupaba un poco hablarle a un grupo de colombianos sobre el negocio del café o sobre un caso de café. Y bueno, vamos a ver qué les puede decir un gringo criado en Panamá que vive ahora en Costa Rica sobre este negocio. Pero voy a empezar por decirles que solo soy el presidente de la Junta, no soy el experto en el tema. Ese sería mi hermano, que es el director ejecutivo, que está acá sentado acá. Así que voy a entrarle un poco a este tema. La experiencia mía es más por el lado de negocios. Lo que yo he hecho hasta años recientes ha sido manejar un fondo o manejar fondos que invertían en empresas privadas. Incluso acá en Colombia fuimos los primeros inversionistas institucionales de la cadena de Uno, por ejemplo. Entonces, mi presentación va un poco orientada a los factores que yo veo que han cambiado el negocio de café sobre los años y a los factores internos que han contribuido a que nuestro café o el caso de nuestro café haya sido un éxito. La primera filmina le pedí a mi hija que me ayudara a seleccionar una para darle el tono correcto a esta conferencia. Lo que a todos nos gusta del café, el olor del café, ese café de la mañana. Entonces, esta fue la filmina que ella seleccionó. Voy a empezar un poco hablando sobre la historia del café o lo que yo he visto, la forma en la que ha evolucionado el café. Realmente nosotros somos un negocio familiar, tercera generación, y entramos en el negocio del café en los años 80, entonces no somos cafetaleros de toda la vida. Pero si vemos la historia del café de Panamá, Panamá siempre ha tenido una reputación entre compradores de café de producir un café de excelente calidad, pero antes, y escogí el año 2000 más o menos para un punto de referencia, en los años anteriores el café de Panamá, aunque tenía muy buena reputación, también tenía reputación de mucha variación en la calidad. Tanto porque se cataba un café que se iba a comprar y se enviaba diferentes cafés, o sea, tal vez iba el que se cató, pero iban otros también de menor calidad, o incluso tal vez se cambió el café totalmente. Tuvimos un caso también a finales del siglo pasado donde hubo un escándalo porque se descubrió que había un café Kona de Hawái, que no era realmente café de Hawái, y más bien ahí había café de Panamá metido en ese escándalo, que demuestra que bueno, el café de Panamá tenía bastante buena reputación y se utilizaba para reemplazar otro café percibido de mejor calidad en ese momento. Aquí, en ese tiempo, las ventas siempre se realizaban a través de varios intermediarios. Podía ser compradores que venían al país de origen y luego importadores en Estados Unidos, y estos a su vez le vendían a los tostadores en Estados Unidos o en Europa o en distintos países de Asia. Y los compradores finales realmente no estaban dispuestos a pagar un bono muy alto por la calidad del café, lo cual quiere decir que los intermediarios igualmente tampoco estaban muy incentivados a pagar mucho por el café, y el café de Panamá se vendía a muy poco por encima del precio al que se vendía el café en la bolsa. Al mismo tiempo teníamos a los productores que eran relativamente
poco sofisticados si los comparamos a los productores de hoy día. El café era un cultivo como muchos otros cultivos que se podía utilizar para vender y típicamente no se diferenciaba mucho entre las diferentes calidades. Entonces, temas como los conceptos de catación de café no eran muy conocidos ni practicados. Entonces, eso conllevaba a que realmente el productor no estuviera en una posición para demandar un precio justo por un café de mejor calidad. Al mismo tiempo, los consumidores finales tampoco eran muy sofisticados, no había entrado esta nueva ola o este nuevo interés que ha habido especialmente de los millennials y de muchos otros consumidores de café, de realmente poder beber el mejor café que se pudiera beber. Los mejores restaurantes del mundo servían un café mediocre. Esa tendencia ya se ve que se está cambiando también. Entonces, a finales del siglo pasado, pues ya empezaban los conceptos como Starbucks y como Juan Valdez, pero realmente esos son conceptos de un café un poco mejor, pero para consumo masivo, no es un café realmente gourmet. Entonces, ¿qué pasa después de eso? Después del 2000, o más o menos en este último par de décadas, los consumidores de café final lo empiezan a percibir como un producto realmente de alta calidad. Empiezan a diferenciar entre un café mediocre y un café bueno. Y al igual que los vinos, empiezan a estar dispuestos a pagar por ese café y aprender un poco más sobre todo el concepto desde la producción del café al procesamiento del café hasta la taza final de café. Y también empiezan a estar mucho más interesados en las condiciones en las que se cultiva el café. Los que son productores de café saben que el café tradicional, el café que se vende al precio de la bolsa, no permite realmente pagar un salario, yo diría, decente o ganar una buena rentabilidad sobre ese negocio. Entonces, realmente para que ese negocio siga y los trabajadores, los que trabajan en ese gremio, realmente se beneficien, hay que lograr obtener mejores precios de café. En el caso nuestro, o sea, hemos tenido la buena suerte de que los precios que recibimos nos permiten pagar entre 2 y 3 veces lo que típicamente se pagaba antes a los cosechadores de café, pero al mismo tiempo tenemos unas demandas más exigentes en ellos, tienen que ser mucho más selectivos en la recolecta del café. Desde muy temprano vimos, y creo que muchos en el sector vieron las similitudes que hay entre café y entre el sector vinícola. Entonces empezamos a ver ese sector y a ver cómo podíamos modelar el ejemplo nuestro sobre el sector vinícola. Eso empieza con el concepto de denominación de origen. Ya está bastante claro que la calidad del café varía dependiendo de la altura en la que se cosecha, dependiendo de las regiones y las subregiones en las que se cosecha. También hay mucha diferenciación de calidad entre las variedades de café. Y por último, en los procesos en el procesamiento del café, antes de enviarlo como café verde, también hay procesos que existen en el vino que se están empezando a incorporar más en el proceso del café. Como les comenté, después del 2000, pues ya el productor del café, y esto obviamente no ocurrió de un año para otro, pero en particular en la zona de Boquete de Panamá, si ustedes ven los productores anteriores, que digamos eran los papás, los amigos de nuestros papás, y los productores actualmente, que son la generación nuestra, pues pueden ver un cambio muy dramático entre el conocimiento sobre el producto que tenían nuestros papás versus los que tienen la generación nuestra. Típicamente estamos hablando de productores que entienden mucho más sobre cómo producir, entienden mucho más sobre el concepto de catar café y poder detectar diferencias en los sabores de café. Típicamente son bilingües, entonces tienen la
la capacidad de hablar directamente con los compradores, los tostadores directos en Estados Unidos, Europa o Asia. Entonces, ese ha sido un cambio muy importante. También hemos empezado a buscar no solo a producir de una sola finca o tomar toda la producción del año y decir que todo sabe igual, sino que se empiezan a definir todavía microlotes más pequeños, cada vez más pequeños dentro de las fincas. Y como les comenté, se empiezan a producir o a experimentar con nuevos procesos. El proceso típico del café siempre fue quitarle la cáscara al café, lo que llaman el café lavado, y ese ha sido el proceso típico. Los procesos que han empezado a ser muy populares últimamente incluyen, por ejemplo, el procesado natural, que es dejando la cáscara sobre el café y dejar el café secarse con la cáscara puesta. Eso da un sabor muy diferente a lo que es un café lavado. Y otros procesos como el uso de levaduras y lo que llaman el proceso de miel. Entonces, ¿dónde entramos nosotros en todo este proceso, el café nuestro, la experiencia nuestra? Y es que tuvimos en cierta forma la buena suerte que coincidió con realmente creo que cambios internos dentro de nuestra organización, que si no hubiera sido, por ejemplo, el hecho de que mi hermano ya estaba empezando a catar café, pues no nos hubiéramos dado cuenta que en una de las fincas que habíamos adquirido había un café donde él detectó que el sabor del café era muy diferente a lo que habíamos catado en otros casos, otras ocasiones. Entonces empezamos a segregar ese café, a procesarlo por separado y a ingresarlo en competencias. Tal vez antes de ese comentario nada más les hago la aclaración de cómo llegó a Panamá. El café geisha realmente no es originario de Japón ni tiene alguna relación con la palabra geisha de Japón. Más bien la palabra original era del pueblo que venía en Etiopía, que se llamaba el pueblo de Gesha. Y geisha sobre el tiempo se fue llamando geisha. Y este café llegó a Boquete, Panamá, a través del CATI en Costa Rica, y hace muchos años se dejó de cultivar y bueno, como les comenté, se redescubrió en una de nuestras fincas. Ya en el 2005, 6 y 7, el Esmeralda Geisha Especial gana el primer lugar en el SCAA Roasters Guild Cupping Pavilion, un reconocimiento pues muy prestigioso que de pronto nos da la buena fortuna a nosotros de ponernos en el mapa, de poner más al pueblo de Boquete y en particular la variedad geisha en el mapa de café. Entonces, desde ese punto en adelante, pues en Boquete en particular se cultiva mucho café geisha, como se imaginarán. Aquí rápidamente, como les dije, en el caso de Esmeralda, pues nosotros hicimos lo que hablé hace un poco. Ya nuestras ventas son directamente a los tostadores. En realidad, la gran parte del interés del café nuestro, al precio al que se vende el café nuestro, es de la Asia, Japón, Corea, China en particular. Y parte de esta venta más directa que hemos logrado hacer y de esa forma ir sacando a intermediarios hemos experimentado con el concepto de subastas. Nosotros tenemos o participamos de alguna forma en 2 subastas anuales. La primera es la subasta nuestra, donde nosotros seleccionamos nuestro mejor café. Tenemos una subasta donde se conectan todos nuestros compradores interesados en el mejor café y sobre un proceso de medio día pues están comprando a través de esta subasta el café. El otro es en lo que se llama el Best of Panama, donde cada año hay una competencia con jueces nacionales e internacionales de café, donde seleccionan el mejor café o los mejores cafés de Panamá. Ahí pues no siempre salimos de primeros. Realmente hay otros cafés muy buenos que están saliendo en el mercado. Yo creo que lo que sí podemos decir es que la calidad de nuestro café es muy consistente.
y es en la subasta del Best of Panama, que ahorita les voy a comentar, que se han ido estableciendo récords mundiales de precio de venta de café a nivel mundial. En el caso nuestro, pues hemos buscado seguir empujando, viendo cómo podemos mejorar lo que hacemos. Hemos conseguido otras 400 accesiones, que son como variedades de café del Catie, las hemos sembrado todas y estamos continuamente catándolas. Aún no hemos encontrado el siguiente geisha, pero tenemos la esperanza de algún día hacerlo. Y también tenemos otros cafés gourmets, el Pacamara, Laurina, SL28, que ambos también dan muy buena taza. Les comenté el cuidado meticuloso que tenemos al momento de la cosecha. Los cosechadores solo pueden recoger el fruto rojo y después nuevamente le dan un repaso y sacan el producto que no cumple con las necesidades. Y lo que es probablemente más importante y nos permite diferenciarnos y vender un producto más único a los compradores es que mi hermano y mi hermana, que es la persona que vende nuestro café, continuamente catan el café y van escogiendo los mejores cafés tanto por región como por fecha de cultivo, y esos son los que van eventualmente a ser vendidos como nuestra marca de café Geisha Especial. Al igual que en el sector de vinos, pues bastante temprano definimos que había que diferenciar diferentes calidades de café y segmentarlas para que los consumidores supieran cuál tipo de café estaban comprando. Entonces nosotros hoy día básicamente vendemos 4 marcas, digamos, de las cuales 3 son Geisha. El especial es la crema de la crema. El Private Collection es café Geisha muy bueno, que básicamente se cultiva típicamente a alturas de por encima de 1500 metros. El café 1500 es nuestro café que se cultiva más o menos a la altura de 1500 metros, y el Diamond es otras variedades de café que no incluyen Geisha. Por último, aquí les quería enseñar el impacto que esto ha tenido para nosotros. Recuerdo la primera vez en el 2004 que logramos obtener casi $50 por libra de café y estábamos tan emocionados. Sobre el tiempo se han ido estableciendo nuevos récords. El último que estableció la Esmeralda fue el año pasado, donde vendimos, estamos hablando de lotes bastante pequeños, como 100 libras a través de la subasta, pero en esa ocasión fue un poco por encima de $600 la libra. Ahora ya ese reconocimiento no lo tenemos nosotros de tener el café más caro del mundo. Este año lo estableció otro productor de boquete de la finca Élida, vendiendo café a $803 la libra. Entonces, el punto aquí que les quiero hacer es que los consumidores están empezando, donde ellos pueden percibir calidades realmente diferentes, y esta tendencia se ha visto todavía más marcadamente en el sector de vinos. Ellos están dispuestos a pagar un premio muy alto por ese tipo de café, en particular si saben que uno es un productor consistente y que va a poder seguir produciendo el mismo nivel de calidad año tras año. Ahora, para cerrar, nada más quería poner unos comentarios sobre dónde yo veo las tendencias que deberían seguir. Pues yo creo que más y más el mundo se va haciendo más pequeño, aplanando, no hay tantos intermediarios, todo el concepto de ventas directas a través de internet ya permite eso. Nosotros ya cada vez estamos vendiéndole a compradores, tostadores que compran lotes más pequeños. Yo pensaría que eventualmente la industria va a ir hacia un punto donde se estarán haciendo ventas directas a través del internet al consumidor final. Los mejores restaurantes del mundo, los Michelin Star Rated, están empezando a buscar tener este tipo de muy buena calidad de café. Y de nuevo, como comenté antes, el consumidor final, al igual que en el sector vinícola, está dispuesto a pagar un premio por buen café. Esa tendencia se está viendo también en los mercados productores. Yo creo que aquí incluso en Colombia hay empresas que ya están empezando a vender directamente un café de mucho mejor calidad que lo que típicamente se quedaba en los países productores, y me imagino que hay potencial de replicar modelos similares
en otros mercados. El del cacao es uno donde yo pensaría que no sé si se puede lograr el mismo nivel de diferenciación, pero se puede lograr algún nivel de diferenciación y estoy seguro que hay otros productos también. Entonces ya con eso cierro la presentación y muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Bueno, a Eric no lo vamos a dejar bajar todavía. Le tengo una pregunta, pero yo quisiera, con lo que nos contaba Mayumi y lo que usted nos contaba, a veces de pronto la gente del público dice, no, pero es que yo no tengo en mi finca o en mi oferta ambiental la posibilidad de llegar a esos nichos y a esa diferenciación tan importante, pero hay un tema y es que lo que ellos hacen, que es buscar esos nichos de los mayores precios, que son en muy buena medida, claro, el reconocimiento a una calidad excepcional, pero también que evocan muchos temas aspiracionales y de, venga, lo invito a este gran café a mi casa, etcétera, que eso tiene también de, no solo es la calidad, sino lo que implica aspiracionalmente de las personas. Eso es algo que jala tremendamente cadenas. Y en el café, el caso es tremendamente interesante por lo que uno nota es que, o la evidencia muestra que en la medida en que los ingresos de los países suben, pues los países comienzan, primero se dedican a las infusiones, a los tés, ese tipo de consumo, luego pasan a cafés solubles, que a los que nos gustan los cafés un poco más avanzados en la cadena nos parecen horribles, pero son tremendamente importantes, y luego los tostados y molidos, y luego el consumidor empieza a entender un poco de calidad y termina en esos nichos súper especiales, y eso en cacao, pues ese tema aspiracional tiene alguna relación. Pero nuevamente, eso jala toda la cadena, la jalona, pero beneficia al nicho y al que está moviendo la industria. El tema es que en la coyuntura, usted habla de café, pero la coyuntura de café en Colombia en este momento es difícil, porque la bolsa de Nueva York está horrible, y porque los precios al productor están, para muchos productores, por debajo de sus costos. Entonces, un productor colombiano promedio que se encuentre hoy en esa situación de, oiga, no me está cubriendo los costos, y que tiene un volumen y que tiene una calidad decente, pero no de nicho, ¿cómo qué le recomienda usted como su estrategia de negocio? ¿Se sale o empieza a buscar otras alternativas? Pues yo creo que depende un poco de la calidad de la calidad del café que tiene, la calidad final del café. Porque yo creo que, como dices, la tendencia es que si se empiezan a vender los mejores cafés a estos precios, pues esa tendencia debería filtrarse hacia abajo. Y uno ve productores digamos, por ejemplo, cafeterías o gente o restaurantes, incluso en los países que están dispuestos o quieren servir un mejor café. Entonces, si ellos ya están dispuestos a servir ese mejor café, pues deberían estar dispuestos a pagar un mayor premio. Y yo he visto ese caso por lo menos en Costa Rica. Creo que aquí hay una empresa Pergaminos, por ejemplo, que ofrece un mejor café. Entonces, si uno tiene la oportunidad de vender a ese mejor precio porque tiene un mejor café, pues debería apuntarle a eso, y uno esperaría que con el tiempo crecería el grupo de consumidores de café que realmente buscan una mejor calidad. Ahora, si la calidad del café no es tan buena, yo creo que siempre va a estar vendiéndose a un precio commodity. Y en el caso nuestro, el café que teníamos a esa baja elevación lo hemos venido arrancando, y tenemos la ventaja que podemos sustituirlo con otras cosas, con ganadería o algo por el estilo, pero nosotros no lo vemos como un negocio rentable ya. Muy bien, un aplauso para Eric. Muchas gracias por contarnos su experiencia.
No, yo quiero hacer un cierre muy corto porque pues esta agenda del día se extendió rápidamente, pero lo que pudimos ver en la mañana y que cerró con estas experiencias más de corte empresarial en la tarde, hay como 2 o 3 mensajes claves. Lo primero, el productor no decide, el que decide es el consumidor. Y el consumidor es el que debe orientar nuestras decisiones de negocio. Y hoy en día es fundamental como equilibrar 2 dimensiones. Una que es un gran reto, y es mantenernos al día y al tanto de lo tecnológico, de esa agricultura inteligente, de esa inteligencia artificial, de la robótica, de los sensores remotos, de muchas de esas plataformas que nos apoyan en la toma de decisiones y nos hacen mejores productores. Y eso es una dimensión importantísima que está cambiando a una velocidad inmensa y en donde cualquier empresa agropecuaria tiene que tener la capacidad de aliarse, integrarse a esas plataformas, a lo mejor de la tecnología para poder mantener unos niveles de eficiencia suficientes para poder sostenerse. Pero eso tiene que venir acompañado de una segunda dimensión, sobre la cual también se habló y sobre la cual, por ejemplo, Wageningen y otros, entre nosotros Agrosavia, trabajamos mucho, que tiene que ver con la dimensión de sostenibilidad. Los sistemas de producción también los va a determinar el consumidor desde qué tan sostenibles son, qué tan biodiversos o diversificados, qué sucede con los recursos renovables o no renovables que utilizan esos sistemas de producción, qué sucede y qué tan inocuos. Ahí tenemos un problema bastante grave en nuestra producción primaria en Colombia, qué tan inocuos son para que un niño que consume alguno de esos productos no se le genere preocupaciones a su madre. Todo el tema de la responsabilidad. Moisha hablaba de la compasión. Hoy negocios cerrados que no tengan en cuenta el entorno de su comunidad, una relación distinta de formación, de capacitación, de crecimiento con los trabajadores, es un negocio que va a tener preguntas desde el consumidor y temas tan críticos como el bienestar animal, en donde los adolescentes hoy en el mundo empiezan a negar ese consumir proteína animal porque por supuesto tienen esa imagen de crueldad, etcétera, que el sector tiene que ser capaz de contrarrestar mostrando el manejo, el trato y también la compasión en ese manejo. Lo que también aprendimos es que esa dimensión, ya para terminar, de sostenibilidad, los productores la ven como una exigencia que le va a subir los costos a la producción, pero la evidencia muestra en muchos casos empresariales que esa aproximación a la sostenibilidad en la forma como producimos termina mejorando la eficiencia y termina al final pagando esas inversiones y generando mucha más sostenibilidad económica. Entonces, la conclusión es un balance muy fuerte entre incorporar todo ese nuevo conocimiento del cual nos hablaron hoy, pero también ser igualmente cuidadosos y tomar decisiones muy fuertes frente a sostenibilidad. Bueno, con eso cierro yo estas pequeñas contribuciones y a nuestro maestro de ceremonias le permitimos hacer el cierre de esta tarde.